Valhalla. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal de Lord Guzmán, bienvenidos al castillo de Lord Guzmán y bienvenidos a las jornadas, a estos vídeos que estamos haciendo para las jornadas del castillo, del quinto aniversario del castillo de Lord Guzmán. Hoy vamos a reseñar Valhalla, el juego de rol de la plena Edad Media, más enfocado evidentemente a los vikingos, pero donde se pueden ambientar partidas de cualquier momento histórico de la Edad Media. Aunque eso sí, efectivamente está enfocado evidentemente al mundo nórdico, al mundo vikingo. Esta reseña, por supuesto, está patrocinada por nuestros amigos de Valhalla Ediciones, que ahora en un momentito va a aparecer por ahí su logo. Ahí lo tenemos. Nuestro patrocinador, aquí, perdón, Valhalla Ediciones, ¿vale? Este juego de rol va a sacar dentro de muy poquito su segunda edición. Nosotros vamos a reseñar aquí la primera, que es el que han tenido a bien compartir conmigo, con su sistema original, el Totum Revolution, el sistema pues con el que originalmente este juego se nos presentó. Juego de Antonio Lozano e Ignacio Sánchez Aranda, un buen amigo de mío y un buen amigo del canal. Y bueno, vamos a hacer una reseña bastante extensa, lo tengo que decir ya, no os asustéis, pero tengo que hacer una reseña extensa porque este manual es extenso, es un manual bastante grande, es un manual tapa dura, ¿vale? Que tiene unas 300, no llega a las 350 páginas, no llega a las 300, pero por muy poco, ¿vale? Es en tamaño folio y con ilustraciones a todo color, aunque son más bien ilustraciones formato fotografía en todo momento, ¿vale? El sistema se nos viene presentado por capítulos. Ahora nos vamos a meter en un PDF para verlo con más tranquilidad, más detenimiento y disfrutarlo un poquito más que estar cargando con el libro constantemente, que lo suyo sería que tener una cámara trípode aquí y mientras yo iba pasando las páginas, pues que fuéramos viendo un poco el libro, cómo está maquetado, cómo está distribuido y repartido. Pero es cierto que es un poco engorroso tener una camarita por aquí y por eso no la tengo. Tiramos de nuestra cámara web y lo mejor es tener un PDF abierto. Ahora taparé pues uno de los lados, posiblemente pues el que me parezca, ¿vale? Taparé uno de los lados y haremos la reseña como se merece, con PDF por delante. He de decir que este manual, aunque viene en el Totum Revolutions, ha sido, digamos, versionado en diferentes sistemas genéricos. Lo podéis encontrar en Fate, lo podéis encontrar en Hitos e incluso lo podéis encontrar en Savage World. El juego ha sido... Yo lo he jugado en Hitos, es el que más me ha aparte del Totum Revolution, que es su sistema y que por tanto es el apropiado para jugar este juego. Yo lo he jugado también en Hitos y bueno, y me ha funcionado muy bien en sistema Hitos. Ahora vamos a abrir el PDF porque me gustaría mostraros un poco el libro por dentro sin dejarme los brazos aquí. Muy bien, pues aquí lo tenemos ya. Valhalla, de Antonio Lozano e Ignacio Sánchez Aranda, el juego de rol de la plena Edad Media. En su portada, como veis, a todo color podemos ver un vikingo con su casco, el cuervo negro, que podrían ser uno de los dos cuervos negros que podrían representar perfectamente a Húmin y a Munin, los cuervos de Odín. Y como vemos como pues un vikingo recibe un escudo de, yo diría que de un niño, cuando ellos parten hacia los Stronghold, que los Stronghold son, digamos, las épocas de saqueo en verano, donde los vikingos viajaban a las distintas distribuciones geográficas, las distintas rutas que manejaban, para precisamente hacer épocas de pillaje.
pillaje, sí, asaltar lugares, matar, robar y traer todo tipo de tesoros de vuelta al hogar. Los vikingos solían viajar en sus drakars, barcos de distintos tipos de barcos de distintos calados, dependiendo de si iban a la guerra o iban de transporte, pero cuando iban de pillaje evidentemente iban en barcos ligeros para poder subir los ríos con facilidad, llegar a los sitios, desembarcar, realizar el pillaje y regresar. Valhalla es un juego que no solamente está creado para poder hacer aventuras en estas épocas de pillaje, sino que también podéis hacer aventuras en invierno y otro tipo de aventuras. No tienen todas por qué estar centradas en esta ambientación. Bien, el juego está maquetado de tal manera de que sus páginas son a color, y esto es agradable, es agradable a la vista. El juego está dividido en capítulos y cada capítulo está dividido, digamos, en nombres en los que podría denominarse una embarcación vikinga. Tenemos la proa, tenemos la popa y tenemos la quilla. En la proa van los capítulos del 1 al 9, aquellos que hacen más referencia al sistema. En la popa tenemos toda la ambientación. Y en la quilla, además de resumen de reglas, también tenemos consejos para la narración y aventuras. Aventuras y personajes pregenerados que también tenemos aquí. Lo primero que encontramos es una introducción para más o menos introducirnos un poco en los mundos de los juegos de rol. Esta introducción está hecha por Ricard Ibáñez y la verdad es que es muy recomendable. Luego nos meteríamos ya en el capítulo 2, que es una breve introducción a Valhalla, donde nos explica las características principales de este juego de rol y del sistema que usa, el Total Revolution. Lo bueno que tiene el Total Revolution es que es un sistema que lo puedes hacer tan complejo como tú quieras o tan fácil y tan sencillo y accesible como te permitan las reglas. De hecho, el Total Revolution se puede, digamos, modularizar. Tendríamos el Total Revolution básico para jugar sin demasiado reglas que te hagan demasiado complejo el sistema. Tenemos el Total Revolution Advance o Total Revolution avanzado, que a partir de ese momento sí tendría el TRA, sí tendría ya unas reglas bastante más complejas, bastante más avanzadas, e incluso tendríamos el Total Revolution Combat Turbo, que es un sistema de combate que hace incluso más básico el sistema básico para hacerlo más rápido y más narrativo, para hacer que los combates fueran mucho más ligeros y que esta parte, que hay algunos roleros que no disfrutan tanto como otros, pues que no sean pesadas, no se haga pesada esta parte, ¿no? del juego. Bueno, te hablan también durante gran parte del capítulo 2 de la historia de los nórdicos, del hombre del norte. Te quitan un poquito estereotipos que podemos tener del típico vikingo con el cuerno con casco, fiero y gran guerrero, y te cuentan realmente lo que son los hombres del norte. Un esbozo de su historia y cómo influyeron en el medievo de toda Europa, y bueno, y llegaron incluso más allá, llegaron incluso a Asia e incluso a América. Esto es muy interesante porque es una introducción que todo narrador que quiere, o todo jugador que quiere meterse en aventuras de Valhalla, al menos es una introducción que debería de tener mínimos conocimientos y al menos ojearla un poco, ¿no? Normalmente este juego está creado para hacer aventuras en un medievo histórico, no fantasioso, no mitológico, ni mucho menos, aunque no te impide
el poder introducir connotaciones de la mitología nórdica dentro del propio juego y de la propia ambientación. Esto enriquece mucho la experiencia de juego porque pueden haber narradores que quieran enfocarse en una partida total y plenamente histórica, y pueden haber narradores que prefieran en un momento dado tener la facilidad de poder fantasear un poquito, de poder jugar un poco con la rica y poderosa mitología nórdica que tanto ha influido a grandes escritores como por ejemplo a J.R.R. Tolkien, que estuvo influido entre otras partes con la mitología celta y la mitología nórdica. Poco después de hablarte un poco de la ambientación histórica en la que nos vamos a zambullir, ya te cuentan un poco en cómo ha ido distribuido el libro. En la proa, parte delantera de la nave, tienes unos pequeños capítulos introductorios y 7 capítulos dedicados a todo lo que viene siendo el mecanismo, el sistema de Valhalla, desde la creación de personajes a los distintos momentos, las distintas situaciones que podéis resolver con Valhalla. En la popa, parte central del libro, se ofrecen 5 extensos capítulos dedicados exclusivamente a la ambientación, y es la parte que más enriquece a este libro, o al menos es una de las que más disfruté yo como amante de la historia. Te hablan del mundo, te hablan de las civilizaciones a las que los vikingos accedieron en sus diferentes strongholds, y sobre todo te ayuda a poder tener semillas de aventura que te van introduciendo aquí y allá, que puedes usar en cualquier momento para hacer aventuras en Al-Ándalus, para hacer aventuras en los orígenes de Rusia, para hacer aventuras en Inglaterra o en los países celtas. Y en la quilla, como soporte a la embarcación, se presentan 7 anexos, compuestos por 2 glosarios y 5 apéndices, más un pequeño capítulo de consejos para el director de juego. Esto es esencial, creedme que es esencial. Apoya mucho al narrador que quiera narrar este juego, tenerlo todo resumidito en una serie de apéndices y de capitulitos que además de la pantalla del narrador te pueden ayudar mucho. Su cometido básico es agilizar la consulta de reglas, las tablas y la generación de personajes, la resolución de acciones y especialmente para no perder la emoción de la partida, no tener que estar buscando en todo, sino encontrarlo todo en un mismo sitio, ¿no? Sobre todo los combates, ¿no? Al final de ese volumen, además, se facilitan varios personajes pregenerados por si no os queréis entretener en crear vuestro propio personaje y queréis ir del tirón de lleno a jugar. Y además se incluyen 2 aventuras, una de ellas un poco más histórica y que a mí me gustó mucho, y la otra con tintes mitológicos, pero que también os va a molar muchísimo, como es La broma de Loki. Creo que se llama así, La broma de Loki. Y bueno, vamos a continuar un poquito, ¿no? Tenemos aquí un mapa de lo que viene siendo los reinos nórdicos, y entraríamos en el armazón del Largin, que es donde habla de los porcentajes, los niveles de personajes, la dificultad, la resolución de acciones en Valhalla. Valhalla usa un sistema porcentual. Ahora iremos un poco para que veáis cómo va y cómo, sobre todo, cómo se monta ese porcentaje. Normalmente en Valhalla usamos algunas de las características humanas unidas a un porcentaje en una habilidad y luego los modificadores. Esto genera una cantidad porcentual que debemos de tirar con un dado de 100, es decir, un dado formado por 2 dados de 10, uno de ellos que tenga 2 números va a ser más fácil para que indique que son los decimales, o las decenas, perdón, siempre digo los decimales, las decenas, y un dado de un solo número para que sean las unidades, ¿vale? Decenas y unidades, y debéis de sacar por debajo de vuestra tirada.
una vez que ya le aplicáis los modificadores que el narrador os comente. Las características principales de los personajes de este juego son agilidad, destreza, fuerza, palabra, percepción y saber. Varían un poco con algunos juegos de rol, pero no son difíciles de entender más o menos a qué está dedicada cada una de ellas. De todos modos, más adelante os explican a qué están dedicadas cada una de ellas. Luego os cuentan los niveles de punto que podéis repartir para la creación de vuestros personajes. ¿Y cómo se forma el porcentaje base? ¿Cómo se forma el porcentaje base? Con lo que te explican aquí, ¿no? También te cuentan los distintos niveles de dificultad que hay. Estamos desde la dificultad fácil, la dificultad normal, la dificultad difícil, la dificultad muy difícil y la dificultad heroica. Creedme que más adelante os facilitan en una tablita cómo calcular todo el asunto y cómo queda el porcentaje modificado, que es aquí. Dependiendo del nivel del personaje, y aquí tienes la tabla de dificultad, que es muy útil, por cierto, una tabla que te facilitan en la pantalla del narrador. O sea, abrió con estos nuditos, me he puesto ahí una pausa ahí para que no tuvierais que escuchar. Pueden haber acciones que son irrealizables porque el porcentaje es imposible, o simplemente porque no tenéis la habilidad entrenada para poder realizar dicha acción. Y pueden haber acciones que no requieran tirada de lo triviales que son. No haríamos que un personaje nuestro tirara por comer, por andar o por respirar. Sería absurdo. Sería totalmente absurdo. Pero en caso, por ejemplo, de que tuviésemos que realizar una tirada de una habilidad que no tenemos, como por ejemplo tallar una runa, si no tenemos una habilidad que nos sirva, o que sea tallar runas, no la tenemos entrenada, por muchos porcentajes que tuviéramos por mucha capacidad que tuviéramos en la característica de la que deriva la talla de runas, no podríamos realizar ninguna acción derivada de esa habilidad. ¿Qué es lo que te explica aquí? Capacidades sin capacidad, acciones sin capacidad y acciones combinadas. Las acciones combinadas serían acciones que requieren de una complejidad muy larga y que tendrían que necesitar que varios jugadores actuaran al unísono para poder sacar adelante dicha habilidad. Te explican cómo se hace. Más o menos te lo explican aquí, las acciones combinadas. Sobre todo están dedicadas a, por ejemplo, cantar. Puedes hacerlo tú solo, pero te puede ayudar alguien, ¿vale? Tocando un instrumento. Construir, o cuando debes de curar a más de un jugador, o enseñar, o no sé, hay varias, ¿no? Aquí tenemos rastrear, se puede rastrear entre varios. Regatear también se puede regatear entre varios. Remar, por supuesto, también. En fin, hay una serie de habilidades aquí que se pueden hacer de manera combinada. Luego en el Totem Revolution tenemos la calidad del éxito y la calidad del fallo. Esto es parecido a lo que viene siendo el crítico y la pifia. En el éxito tenemos el éxito crítico, cuando sacamos un crítico en una tirada, que es un éxito brutal. Tenemos el acierto. Y luego en fallo tenemos el fracaso y por supuesto el fracaso. Dentro del fracaso tenemos el fracaso simple y el fracaso que es como la pifia, ¿vale? También nos facilitan una tabla que también tenemos en las ayudas tanto del manual como luego en la pantalla del narrador si accedéis a ella, donde os cuentan a distintos porcentajes que tengáis en la habilidad qué posibilidades tenéis de sacar un crítico, qué posibilidades tenéis de sacar una pifia o un fracaso y los aciertos y fallos que pueden haber, ¿vale? Esto es todo lo que esté en dorado. Todo lo que veáis en dorado en este manual son las reglas avanzadas del Totem Revolution avanzado,
¿vale? Si os queréis complicar y hacer el juego más simulacionista todavía, os podéis meter en el Totem Revolution avanzado. Yo no lo voy a hacer. No me gusta complicarme la vida, la verdad, pero hay gente que le gusta y tiene la opción, ¿vale? Luego te cuenta cómo va el tiempo y el espacio en Valhalla, cómo va, digamos, los fundidos en negro, los asaltos en combate, cuánto tiempo dura, todo ese tipo y cómo gestionarlo, ¿no? Todo esto son consejos que luego cada narrador gestiona de una manera, pero sí es cierto que en el combate sí te especifican más o menos pues cuánto dura cada acción y cuántas acciones puede hacer cada jugador en un combate, y eso sí hay que llevarlo bien si queréis llevar el combate como se debe de llevar con el Totem Revolution. Cómo desarrollamos las aventuras de Valhalla. Las aventuras simple o one shot o dual shot son aventuras, pequeñas aventuras que no llevarán más de 2-3 sesiones. Las campañas son aventuras unidas a lo largo de un tiempo, que se desarrollan durante un tiempo estimado de más de 2 o de más de, no sé, 10, 12 aventuras, ¿no? Y una saga sería una mezcla de toda la vida de un personaje, desde que comienza a jugar hasta que se jubila o muere. Eso sería la saga de un personaje, ¿no? Aquí más o menos te lo explican. Y ya llegaríamos a la creación del personaje. Para mí, el capítulo más importante de este manual en cuanto a las reglas. Me encanta la creación de un personaje. Yo soy como Yaracal en ese sentido. Me gusta mucho la creación de personajes. Y la creación de personaje de Valhalla es súper completa. Tú sales ya con una idea clara de a qué tipo de personaje vas a interpretar, de cuál es la historia de tu personaje, de cómo te vas a meter en el trasfondo del mismo, de qué es lo que se le da bien, de qué es lo que se le da mal, de si tiene algún punto fuerte, algún punto débil, muy débil, de toda su historia y todo su interior, y eso mola muchísimo. Las etapas están divididas en 12 etapas más o menos, que son elegir el sexo y el nombre del jugador, asignarle una procedencia o nacionalidad, definir cuál es su situación familiar y qué edad tiene. Con el asesoramiento normalmente del narrador o director de juego, se decide qué familia pertenece el clan, su destino, sus conexiones y quién es su bondi. Os explicaré lo que es el bondi más adelante. Se reparten de 91 a 100 puntos en características de personaje. Se calculan los puntos de vida. Se determinan las capacidades especiales del jugador, que son las Ster y las Mjolnir. Se hallan sus grados respectivos y se reparten a continuación de 300 a 350 puntos en las capacidades del perfil que se ha elegido del jugador. El perfil es como la profesión, la clase, ¿no? Se tira por los historiales, en su caso por méritos y defectos. Se definen los puntos del norte, puntos de maniobra, la moral y la superstición. Se describe brevemente la apariencia del mismo, luego las peculiaridades. En el punto 11 se establecen las posesiones iniciales y sus pertrechos. Y en el 12, si queréis y os gusta, como mi jugador Marco, os gusta coger un lápiz y dibujar, podéis dibujar o buscar una imagen de cómo creéis que es vuestro personaje, y ya lo tendríais entero. Esto es muy resumido, ¿vale? Ahora vamos a ir poco a poco, ¿no? Lo primero que se elige: sexo y nombre del vikingo. Esto es muy, muy sencillo. Hay un apéndice, por cierto, aquí, si no conocéis los nombres nórdicos, hay un apéndice aquí en el manual, que es el apéndice 5 del manual, donde viene un listado brutal de nombres de tanto de hombre como de mujer para nórdicos, para poder ambientar vuestras partidas, ¿vale? Luego elegimos el origen. Aquí es bueno que os pongáis de acuerdo con el narrador, porque aunque deberíais de tener la libertad total y absoluta de decidir si vuestro personaje va a ser noruego, danés, sueco o varego, o, por cierto, si tenéis las extensiones, hay más orígenes para vuestro personaje, ¿vale? Procedencias. Creo que hay varias más.
Deberíais de hablarlo primero con vuestro narrador antes de terminar, porque puede ser que la aventura que vuestro narrador os quiera realizar esté enfocada en un país en concreto y necesitáis ser de una procedencia sí o sí. Pero si vuestro narrador os da libertad, pues que sepáis que en el manual aparecen los noruegos, los daneses y los suecos, o varegos, que luego hay más. Que ya digo que si tenéis este eh, suplemento, que lo voy a poner aquí para que lo veáis, ¿vale? Que es Skjarhol, que ya reseñaremos aquí, porque como veis, estoy en pleno proceso de empezar a leerlo, ¿vale? Aquí vienen más. Aquí vienen los islandeses, los normandos, los feoreses, los groenlandeses y los hibernonórdicos o gaéricos, vamos. Y bueno, pues tenéis más. Si tenéis este, pues tenéis más. Si no, pues tenéis los que vienen aquí en el manual, ¿vale? Que son los noruegos, los daneses y los suecos. Cada uno de ellos pues os va a dar una serie de características para ir ya empezando a personalizar vuestro personaje. Luego haréis una tirada para ver si vuestro personaje pues es hijo natural, es bastardo, es un esclavo, es legítimo o no, si vuestros padres han fallecido o no, si siguen vivos, están en buen estado de salud. Este tipo de cosas que tanto gusta a Yarakal, por cierto, que va personalizando su personaje. Cómo sois de jóvenes, las relaciones que habéis tenido, ¿vale? Cuál es vuestro clan, el prestigio del mismo, las conexiones, las hermandades que podáis tener, ¿vale? Las tablas de prestigio del clan. Y una vez que hayáis todo eso, ya podéis tener los primeros puntos a repartir. Los puntos a repartir dependen de la edad del personaje. A más maduro, más puntos tenéis para repartir en las características. Empezaremos por repartir en las características, que ya os comenté, que son agilidad, destreza, fuerza, palabra, percepción y saber. Os cuentan, bueno, la agilidad es la ligereza, la prontitud y la desenvoltura. La destreza es la habilidad humana para arte o primor para hacer las cosas, si no tiene nada que ver una con la otra, aunque el nombre os pueda ser similares, no tiene nada que ver. La fuerza es el atributo, el vigor y la robustez, la capacidad para mover y levantar objetos pesados. La palabra es el modo eficaz para persuadir, enseñar, conmover o influir en las mentes de las personas. La percepción es el atributo de la sensación humana que resulta de una impresión material de conocimiento sensitivo, cualquier cosa, supone recibir por los sentidos de impresiones, pero también comprenderla. El saber es el atributo de la conducta prudente y experta, así como el conocimiento profundo y sistemático de las cosas, de la ciencia, de las letras, de las artes humanas. Y estas son las características. Las habilidades a repartir van desde 91 si tenéis 16 añitos hasta los 100 puntos si tenéis 21, que es más o menos la edad en la que comienzan los jugadores en este juego. Normalmente en Valhalla se empieza en unas edades muy tempranas los héroes. También hay que tener en cuenta que la esperanza de vida de un adulto en esta época y un adulto nórdico no excedía en muchos casos los 35-40 años, porque estaban casi siempre metidos en guerras, en batallas, en historias, y morían muchos en combate. Y además porque muy pocos llegaban a viejos por enfermedades, por la calidad de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Los puntos de vida te cuentan cómo se calcula. Todo personaje empieza con punto de vida igual al grado de la característica de fuerza más 20. Es decir, a más fuerza os pongáis, más características de vida vais a tener. Y luego, una vez que elijáis perfil, tenéis una serie de puntos a repartir en las habilidades de dicho perfil. Por ejemplo, un personaje de 16 años reparte 300 puntos
y un personaje de 21 años repartiría 350 puntos. ¿Qué son los perfiles? Pues los perfiles son un conjunto de 13 capacidades comunes y de combate que van a personalizar vuestro personaje. Los perfiles pues son como profesiones. Te describen todas las profesiones que hay, desde el bondi, que es el agricultor, el smine, que es el artesano, tenemos el Saintman, que es el brujo, el Godi, que es el caudillo regional, Badyman, que es el cazador, Cowman, que es el comerciante, etcétera, etcétera, etcétera. Vienen todas con sus características. Una vez que elegís vuestra profesión y repartís los puntos que tenéis por vuestra edad, ya tendríais el grueso de del personaje hecho. Porque una vez que tengáis los puntos repartidos en las habilidades, sumaréis la habilidad a la capacidad de la que corresponde y ahí ya tendréis el porcentaje base de vuestra tirada, sin contar penalizador ni bonificador dependiendo de la dificultad que tengáis. Como veis, cada habilidad tiene entre paréntesis, bueno, no lo veis bien porque se ve muy chiquitito, ¿no? Pero bueno, cada habilidad tiene entre paréntesis la capacidad de la que depende. Por ejemplo, abrir cerradura depende de la capacidad de destreza y oler sería de percepción y yo qué sé, por poner otro ejemplo, pues curación dependería de saber. Una vez que termináis con esto, tenéis, al margen de estos puntos, ¿vale?, la capacidad de la ficha, en función de la edad del personaje, debéis escoger una capacidad en concreto en la que este comenzará con el máximo grado posible. Es decir, su capacidad Sterk. Una capacidad en la que sois expertos, ¿vale? Esta capacidad tiene los puntos de la característica de la que depende más 20. Esa será su capacidad Mjolnir Ster o capacidad más potente. Una habilidad o saber humano en el que el personaje sobresale por encima de todo. Esa es la Mjolnir Sterk, ¿vale? Cada jugador tiene que seleccionar a sí mismo 3 capacidades en las que anotará un grado equivalente al resultado combinado de 3 dados de 10 más 5, que son sus habilidades Sterk. Capacidades en las que sobresale un poquito, pero no es el que más sobresale, ¿vale? Sin llegar al extremo de la Mjolnir Ster. Se debe elegir como capacidad Ster cualquiera que no forme parte del perfil del PJ, ¿vale? Es decir, lo contrario de lo estipulado para la Mjolnir Ster. La Mjolnir Ster debéis de coger una y esa será vuestra capacidad máxima, y las Sterk serán de las que no entraban dentro de vuestro perfil, con lo cual tendríais ahí 3 habilidades más que podríais subiros, ¿vale? Luego nos iríamos al idioma. El idioma es la capacidad de palabra, si es tu idioma nativo, ¿vale? La capacidad de palabra más 20. No hay que olvidar que todas las capacidades que dependen de la característica de palabra hacen también capacidad del idioma nórdico. El grado de cualquier capacidad de palabra no puede sobrepasar el que posea el idioma nórdico más 10. Esta limitación raramente afecta a los personajes con un nivel bajo. Y luego vienen más posibilidades del Totem Revolution avanzado. ¿Qué es lo que viene a partir de aquí? Pues los historiales. Los historiales están muy bien, porque te pueden dar posibilidades para poder narrar o completar un poco más la historia de tu personaje, dar una vueltecita y tener aquí la posibilidad de que vuestros personajes tengan un pasado antes de empezar sus aventuras, que hagan que luego vuestras campañitas, vuestras aventuras, pues sean más interesantes. También depende, evidentemente, de lo viejo que sea vuestro personaje a la hora de empezar. De tal manera que, por ejemplo, un personaje de 16 años tiraría una sola vez en historial, pero un personaje con 21 años tiraría hasta en 4 ocasiones en historial.
El historial es una tirada porcentual y pueden pasar muchas cosas. Recomiendo que si por suerte, es muy difícil, pero puede pasar. Recomiendo que si os sale el mismo historial 2 veces, pues o bien que lo cambiéis o bien que le deis un toque para que ese historial en concreto haya hecho que haya marcado muy fuertemente a vuestro personaje. Además, los historiales también dan una serie de capacidades que el personaje puede haber adquirido para bien o para mal por culpa de lo que le sucedió. Y entre el narrador y el jugador pues se pueden construir cosas muy chulas. Si jugaríais al Total Revolution avanzado podréis meter méritos y defectos si quisierais. Luego se calculan los puntos del norte y el valor de la moral, el punto de maniobra de combate y la superstición. Bueno, los puntos de movimiento de combate creo que son del Total Revolution avanzado. ¿Vale? En primer lugar, un vikingo tiene un número de puntos del norte igual a su saber dividido entre 3. ¿Para qué sirven los puntos del norte? Pues son como una especie de puntos de drama que hemos visto en muchos juegos de rol, ¿vale? Sirven, pues, tienen una funcionalidad muy parecida a lo que viene siendo un punto de drama. No se deben de abusar de los puntos del norte, ¿eh? Ojo, para introducir cosas en aventuras y demás, porque entonces estaríais tocando mucho la aventura de vuestro narrador. Pero sí tienen una funcionalidad que si lo usáis bien puede ser muy útil, pero tampoco es bueno abusar porque podéis reventar mucho la historia que os ha creado vuestro narrador. En segundo lugar se halla el valor de superstición inicial del personaje. Si tira 4 veces un dado de 10, es decir, 4 dados de 10, se suman los resultados y a eso se le añade 20 puntos. La cifra final oscila entre 24 y 60 y en ningún caso puede ser superior de 100. La superstición afecta a la hora de recibir hechizos o a la hora de desconfiar y de pensar que lo que está sucediendo a vuestro alrededor es un poquito sobrenatural y puede en partidas en las que queráis meter un trasfondo ahí mitológico, por ejemplo, pues puede ser muy útil que vuestros personajes pues tengan que tirar por superstición de vez en cuando. Y bueno, luego tenemos los puntos de maniobras de combate que, como ya he dicho, son del Total Revolution avanzado y que yo en mis partidas al menos no los uso, pero que los tenéis aquí en el cuadradito dorado, los tenéis cómo se calculan y podéis saber cómo, para qué sirven realmente, ¿vale? Y por último, el rostro del vikingo, ¿vale? El aspecto de un hombre de la Edad Media, ¿vale? Aquí podéis dibujar, ¿no? Los siguientes serían las posesiones, pertrechos y bueno, lo que lleva cada personaje. Los pertrechos iniciales de un personaje, dependiendo del tipo de clan, vienen en esta tablita de aquí. Y luego, pues, una vez que tenéis los iniciales, pues podéis más o menos personalizar a vuestro personaje en un momento determinado, ¿vale? Luego tenemos el nivel, todos empiezan siendo Barn, ¿vale? Los puntos de experiencia, todos empiezan... y los puntos de Odín, los personajes empiezan evidentemente con 0 puntos de experiencia. Los puntos de experiencia se obtienen con críticos y aciertos. Es una secuencia de números del 1 al 20 que los jugadores marcan según van obteniendo críticos y aciertos, ¿vale? Esto lo especifica con más claridad en el capítulo 9. Y los puntos de Odín, pues ya sabéis que son los que... Espérate, los puntos de Odín... Hasta el personaje no culmina su aventura que le permite conseguir dicho punto. Estos son los de experiencia, pero los de Odín no los marca aquí. Los de Odín es que no sé dónde están, la verdad.
A ver, punto de experiencia, punto de Odín. Hasta que el personaje no culmine una aventura que le permitan conseguir dichos puntos, sus respectivas casillas permanecen en blanco. Son 2 puntos, o sea, 2 casillas que permanecen en blanco, ¿vale? Lo mismo sucede con los puntos de experiencia obtenidos con críticos y aciertos, que también permanecen en blanco, ¿vale? Todo esto se habla de ello en el capítulo 9, ¿vale? Eso sí. El modificador daño, este modificador al daño de los golpes propinados del personaje depende de la fuerza y se mira en la tabla de modificador al daño, ¿vale? Que está en el siguiente capítulo. Y que nunca será superior a un dado de 6. Luego los hechizos conocidos, si vuestro personaje es de clase, de alguna de las clases que tienen hechizos, pues cuáles son los hechizos conocidos. Esto también se habla con más detenimiento en el capítulo 7, Bosque de Seidkar, que es donde están toda la magia de este juego. Y luego pues tenemos localización del daño, secuelas permanentes, armas, armaduras, maniobras de combate, que todo esto es del Total Revolution avanzado. Los mitigadores de peso, también del Total Revolution avanzado. Y por último, pues ya los otros aspectos de la ficha, como bueno, un recuadro donde podéis dibujar, ¿no? Al personaje, ¿no? Y bueno. Y con eso terminaríamos. Aquí viene el sistema de combate. No os voy a relatar el sistema de combate completo porque nos llevaríamos aquí un huevo de tiempo y tampoco quiero aturullaros con todo. Pero bueno, que sepáis que aquí vienen todas las situaciones de combate y cómo resolverlas en este episodio. El cómo se tira iniciativa, cómo se declaran las acciones, cómo se golpea, cómo se causa el daño, etcétera, 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 ¿vale? Las tablas de alcance, todo lo que viene siendo el sistema de combate, ¿vale? Y las armas, aquí ya vendrían las armas, la tabla de armas, y un poco más abajo, en los dibujos de la misma, vienen también las tablas del daño en combate. Esta es la tabla de fuerza con el modificador de daño, ¿vale? Todo un Revolution avanzado, por supuesto. El efecto de los fracasos y los fallos. La tabla de acumulación de daño, lo que puede suceder si morís, o sea, si llegáis a 0. Cómo evitar la muerte, también. Y bueno, además de las armas, pues tenemos las armaduras también, ¿vale? Evidentemente. Combate que hay que... el sistema de combate no es excesivamente complicado, pero sí recomiendo que lo repaséis un par de veces antes de empezar a jugar, porque os va a hacer falta, realmente, ¿eh? Podéis hacerlo desde tan complicado como queráis, que para eso tenéis el Total Revolution avanzado, a una cosa un poco más sencilla, ¿vale? Y luego, pues, por supuesto, relacionado con el combate, tenemos la capacidad de auxilio, que es como unos primeros auxilios para evitar que una persona se muera, básicamente. Y la capacidad de curación, que es más a largo plazo y es para curar heridas ya durante un desarrollo de varios días, para que una persona pues se vaya recuperando y se vaya restableciendo de las graves heridas que haya podido recibir en un combate, ¿vale? Y cómo se va recuperando los puntos de vida de manera natural y con los efectos de estas dos habilidades. Luego tenemos los Berserker. Realmente los Berserker no son como un grupo de guerreros profesionales capaces de entrar en un estado máximo de excitación. Los Berserking no son un perfil elegible. Hay gente que quieren hacerse Berserker muy tocado de la cabeza. Mis jugadores de mesa quieren hacerse Berserker muy tocado de la cabeza. Pero no es un perfil realmente. O sea, habrá un poco de ellos aquí, pero no es un perfil jugable. Y por cierto, tenemos el Total Revolution Combat Turbo, que es el combate reducido a la mínima potencia, ¿vale? Que por eso está de un color así distinto al Total Revolution avanzado, ¿vale? Y es para que vuestros combates pues sean pues, mucho más livianos, ¿vale? Y aquí en la vida de Leif, en el capítulo 6, tenéis reglamento adicional de este sistema, que básicamente es gran parte, o la inmensa parte, es todo un Revolution avanzado, porque estamos hablando de modificadores al daño, que ya los teníamos de antes,
pero son todos para... ¿Queréis complicarlo más la vida? Pues tenemos cosas para que os podáis complicar más la vida, como el peso, la carga, el clima, el hambre, la sed, las caídas, los ahogamientos, los encuentros con animales. Aquí hay una serie de animales que os podéis encontrar y los chungos que pueden ser derrotarlos, ¿vale? Los envenenamientos. Hay algunas cosas que son del básico y muchas que son del avanzado, ¿vale? Y que complementan, por supuesto, complementan muy mucho el sistema Total Revolution. Con eso llegamos... Esta muchacha es guapísima, la verdad. No sé quién es, pero vamos, guapísima. Llegamos al bosque de las 6 Conur, que es el capítulo dedicado a la magia. Total Revolution no tiene listado cerrado de hechizos. Aquí te cuentan cómo crear los hechizos. Dependiendo del perfil que habéis elegido, dependiendo del tipo de magia que hay distintos tipos de magia, y del coste y los efectos que ésta produciría. Pero, si llegáis a conseguir el suplemento Scarbor, aquí tenéis listados de hechizos ya elaborados, para que no tengáis que poneros a crear hechizos si sois personas que queréis jugar, que sois unos ansiosos, que no queréis poneros a comeros la cabeza, o no tenéis tiempo para poder crear y elaborar vuestros propios hechizos y queréis lanzarlos del tirón a jugar. Pues aquí que sepáis que tenéis un listado bastante extenso de hechizos en Scarbor. ¿Que no? Pues este es vuestro capítulo. Aquí todos los que se hagan mago deben de leer muy claramente cómo va el dado rúnico, las dificultades de los hechizos, el valor de superstición, cómo son las practicantes de magia, los distintos tipos de practicantes de magia que hay, cómo son las magias normalmente, y además te describen cómo es cada uno, cómo es la mecánica de adquisición de hechizos y el coste, cuánto cuesta pues el aprendizaje en días. Los distintos tipos de hechizos se pueden hacer pues desde la magia sacrificial, que es magia de sacrificio, magia manipuladora, aquella que consiste en la preparación de sustancias y artes que se atribuyen poderes mágicos, magia adivinadora, normalmente se usan runas o huesos, tenemos danzas, también tenemos combinación de runas para conseguir un fin, también como modificar sustancias o artefactos, en fin, pero es una magia muy ritual. No esperéis una bola de fuego, no esperéis un cono de hielo, ni el disco flotante de Tenser. No es Dungeons and Dragons, ¿vale? La magia aquí es muy distinta. Vale. Una vez que terminéis de leer el capítulo 7, llegamos a hablar de los puntos del norte y de la moral. ¿Vale? Los puntos del norte te cuentan, pues evidentemente, para qué sirven. ¿Vale? Puntos del norte pueden servir para rebajar una dificultad de una acción que quiera llevar a cabo en un asalto. Por ejemplo, pasar una acción de dificultad heroica a muy difícil, o de muy difícil a difícil, o de difícil a normal. Rebajar nada más que un nivel cuesta un punto, pero a partir del segundo nivel se rebaja el coste, se dobla. De tal manera que si queréis pasar de heroico a muy difícil, se costaría un punto. De muy difícil a difícil ya costaría 3 puntos. Y así sucesivamente. ¿Vale? De modo que disminuido el nivel le cuesta 3, 3 niveles cuesta 5, 4 niveles cuesta 7, y así sucesivamente. ¿Vale? Y se debe de declarar al principio del asalto. ¿Vale? En segundo lugar, se puede usar el punto del norte para aumentar en un dado de 10 los puntos de daño que provoca un golpe concreto. ¿Vale? A cambio de un solo punto. No se pueden gastar 2 o más del norte para este propósito al mismo tiempo en un mismo asalto. Hacer esto
Este uso de un punto del norte exige que se declare después de comprobar la categoría de éxito, es decir, que se ha impactado. En tercer lugar, se puede emplear los puntos del norte a posteriori, esto es, después de que se haya realizado una tirada concreta cuyo resultado le parezca al jugador francamente adverso. Puedes gastar 5 puntos del norte para repetir la tirada e ignorar la precedente, pero solo una tirada concreta, nunca el conjunto de tiradas si ha tenido que hacer varias enlazadas, ¿vale? En cuarto lugar, un jugador puede gastar un punto entre 3 y 5 puntos del norte a discreción y aquiescencia del director de juego para alterar el desarrollo de la aventura. Pero cuando digo alterar el desarrollo de la aventura no es cambio la aventura en plan inserso, inserso no, inspectres que me siento delante de un confesionario y cambio la aventura porque a mí me sale de los huevos. No, sino por ejemplo quiero tener algo que me hace falta en ese momento. Por ejemplo, quiero cruzar un río. Yo te describo la situación y tú no tienes manera de cruzar el río. Tú puedes gastarte entre 3 y 5 puntos a elección del narrador, depende de lo que el narrador te diga, para decirme, pues miro para arriba y veo que hay una rama de un árbol que está tirada sobre el río y me he dado cuenta de que realmente puedo pasar por ahí. Si el narrador te lo compra, te puede decir, pues esto me va a costar 3 puntos del norte, me va a costar 4 puntos del norte. Y en lugar de dar un rodeo de kilómetros, puedes atravesar por ahí. Pero lo que no puedes hacer es decir que en lugar de ser el enemigo, el caudillo de una aldea lejana, el enemigo es un mapache rabioso. Porque eso sería modificar completamente la aventura y eso no tendría sentido. Y bueno, también te cuentan cómo se recuperan los puntos del norte. Un personaje con nombre propio recupera un punto del norte por cada amanecer hasta llegar al máximo posible. Es decir, por cada día vais recuperando un punto del norte. Y el grado de puntos del norte es la característica de sabiduría dividido entre 3. Y bueno, todo esto ya es de moral, pérdida de moral y lo demás, que es del Totem Revolution avanzado. Y luego aquí tenemos las cicatrices del alma, donde habla de los puntos de experiencia, cómo obtener puntos de experiencia, cómo obtener puntos de Odín, para qué sirven los puntos de experiencia, para qué sirven los puntos de Odín, etcétera, etcétera, etcétera. Es un capítulo en el que, bueno, pues más o menos os va contando cómo se obtienen los puntos de experiencia, cómo se pueden subir una característica, ¿vale? Como por ejemplo podéis mejorar puntos de creación de hechizos mediante puntos de experiencia, ¿vale? Y la ganancia de los puntos de Odín y para qué sirve, ¿vale? Los puntos de Odín son aquellos que sirven para que los personajes accedan a su siguiente nivel de desarrollo. Vienen a representar el buen hacer del vikingo, la conquista de su honorabilidad, el consiguiente aumento de su fama, pero también su capacidad para afrontar el tipo de adversidades y salir de ellas con una carcajada triunfante. Los puntos de Odín se representan en otros juegos de rol, como por ejemplo Hombre Lobo, el Apocalipsis, con esos puntos que vais ganando para poder subir de rango, del rango 1 al rango 5, que es lo que va en Hombre Lobo, el Apocalipsis. Pues esto sería algo parecido. Vais ganando, dependiendo de las cosas que vais haciendo, ciertos puntos de Odín, y cuando alcanzáis una cantidad de puntos de Odín, pasaríais de rango. Al pasar de rango, las dificultades de las tiradas os van variando porque vais siendo más veteranos. Es una de las cosas más importantes que conseguís con los puntos de Odín, ¿vale? Por ejemplo, pues el nivel 1, para subir al nivel 2 necesitáis 25 puntos de Odín y conseguiríais 17 puntos a repartir entre las características. Si subís al nivel 2 con 28 puntos de Odín ya tendríais 18 puntos para repartir entre las características. El siguiente nivel es 31 y tendríais 19 para subir a las características. Con 36 puntos de Odín ya tendríais 20. Con 40 puntos de Odín tendríais 21. Y ya con 43-50 pues tendríais 22-23, ¿vale? Tenéis la tabla para ascenso de nivel que está aquí abajo determinada, ¿vale? Y aparte lo que os he dicho, bajan las dificultades también, que eso es importante.
Y bueno, pues llegamos al capítulo 10, ¿vale? Donde os hablan de la historia, de la breve historia del norte. Este es el capítulo más extenso, este es mejor leérselo, porque en este capítulo os va a contar toda la historia de los hombres del norte. Un resumen, un breve resumen, no os va a contar evidentemente todo lo que hicieron en todos los días de su vida y en todas las historias que hay, pero la verdad es que está muy, pero que muy currado. Es la parte, sin lugar a ninguna duda, que más he disfrutado de este manual. Me ha encantado. Es que me metí de lleno en la lectura de estas páginas y disfruté muchísimo. En ellas además encontraréis semillas de aventura, encontraréis mapas. Todo lo que viene en moradito, rosita, moradito, son semillas de aventura. Cómo los hombres del norte llegaron a las distintas regiones que fueron descubriendo y cómo las colonizaron. Quiénes fueron sus caudillos más importantes, sus hombres y sus gestas más importantes. Es fundamental este capítulo, de verdad, lo digo en serio, es fundamental. Y cómo consiguieron llegar a todos los lugares donde llegaron, y como veis hay 1000 rutas, o sea, mil semillas. Y luego aquí abajo os habla de las distintas rutas de comercio que también abrieron los hombres del norte. Una vez que tenéis todo eso, tenéis una cronología vikinga, ¿vale? Desde el inicio, el primer atisbo de ellos, hasta, bueno, digamos, su derrota que también se produjo en Inglaterra. Y en el capítulo 11, la maravilla, ya si el 10 es espectacular, el 11 es una pura maravilla, ya es una auténtica obra de arte. El 11 es los distintos mundos o países o regiones que fueron visitados por los vikingos en distintos momentos de su historia, qué tipo de gobierno tenían, cómo influyó la presencia vikinga cuando llegaron allí, en qué punto se encontraba la historia de la Europa medieval. Es una maravilla. Aquí tenéis lo primero, el capítulo 11, que es surcar el mundo, y luego hablaremos de ese que os estoy diciendo, donde vamos a hablar de los Drakkar. Primero te hablan de los Drakkar y luego te hablan de los distintos países a los que llegaron ellos con Drakkar. Aquí te hablan de cómo se construye un Drakkar, y es que está hecho de tal manera este capítulo que es que parece que estás escuchando y oliendo el barniz y escuchando cómo van haciendo los barcos, y es una maravilla porque está detallado al más mínimo detalle los tipos de construcciones que son los Drakkar, cómo los hacían, si llevaban remos, si no llevaban remos, qué tipo de vela llevaban, el calado, para qué los usaban, y las dos habilidades que tenemos para navegar con este juego. La habilidad para navegar con barcos de guerra, y la habilidad para navegar con barcos de carga de materiales, de comercio o de embarcaciones de recreo. ¿Y cómo se construyen? Y es que es una maravilla. ¿Y cómo se navega? ¿Cómo navegaban? ¿Qué es la tabla del sol y la sombra del sol? La piedra solar. Todos los sistemas que usaban para poder orientarse en el mar. Cómo hacían la guerra en el mar. Es que este capítulo es una... De verdad, es joya. Es una joya. Este y el siguiente, que es el 12, el olor del hogar, te hablan muchísimo de lo que viene siendo la vida de un nórdico. El 11 es la construcción de los Drakkar y la navegación, que es maravilloso. Y el 12 te habla de la vida del vikingo en casa. ¿Cómo es la sociedad nórdica? Es que lo recomiendo muchísimo, ¿vale? Las distintas clases, la clase noble, los hombres libres, los esclavos, el peso de la mujer en la civilización nórdica, que era mucho más importante de lo que la mujer era en el resto de Europa en la civilización cristiana, ya que la mujer era la dueña de su casa, la mujer era la única que podía solicitar un divorcio, la única mujer que podía solicitar un divorcio en esta época y en la historia antes de llegar a nuestros tiempos
era la mujer nórdica. Podía solicitarlo por diferentes motivos, por infertilidad del marido, por que el marido le era infiel, porque no cumplía con sus labores, porque era un cobarde. Podía tener varios motivos para solicitar el vikingo, o sea, en la época vikinga, solicitar el divorcio, la mujer nórdica. Cómo era la sociedad del clan vikingo, las normas sociales, tanto que nos gusta en la leyenda de los cinco anillos como eran las normas sociales. En Rokugan aquí tenéis las normas sociales de los vikingos y una sociedad sobre todo muy enfocada en el honor, y en la moral, la moralidad nórdica. Cómo iba el matrimonio y la sexualidad, la amistad entre vikingos, la codicia, la generosidad, en fin, las edades y los oficios a los que se podía acceder en cada momento, la vejez, en fin, capítulo, los usos y costumbres, maravilloso. De verdad, se nota que el autor, los autores en este caso, les encanta la historia. Porque solo un amante de la historia podría construir una parte del manual de una manera tan majestuosa. Incluso te habla de la cultura oral, de la literatura, de las distintas runas de las que estaba formado el idioma nórdico, cómo se iba, digamos, pasando las sagas de un lado a otro, cómo se crearon todas las sagas nórdicas. Y luego si llegamos ya al que yo os había adelantado 2 capítulos, porque me he adelantado yo, porque es mi capítulo favorito, que es el Ancho Midgard. Y aquí es donde sí os hablan de los distintos reinos que hay alrededor de los nórdicos. Yo es que me he adelantado 2 capítulos, perdonadme, pero es el entusiasmo. Me he ido muy... Me he envalentonado, me he ido muy arriba. Y aquí hablaríamos del Ancho Midgard. Aquí tenéis una breve historia de los distintos imperios, regiones que hay en Europa durante la época nórdica. Desde el Imperio Carolingio, que es prácticamente Francia, y bueno, y parte de Alemania y demás, ¿vale? Que es el de Carlomagno, y que además es uno de los más importantes que había. Luego tenemos la Inglaterra anglosajona, con los distintos países de los que estaba formado la Inglaterra anglosajona, como era Mercia, Anglia Oriental, Essex, Kent, Sussex, Wessex y Northumbria, y que tanto habíamos visto y disfrutado en la serie de Vikingos, que gran parte se centró al principio, en las primeras temporadas, en esta parte. Luego tenemos una parte que a mí me encanta, que os hablan de los celtas, y esto me viene a mí fenómeno para Saint Shai, donde tendríamos las distintas regiones que tenían los celtas en la gran isla Esmeralda, ¿no? Como es la región del Ulster, Connaught, Leinster y Munster. Créanme que hay incluso más. Hay más. Hay más porque yo estuve investigando más en profundidad y hay más. Luego tendríamos al Andaluz, por supuesto, porque al Andaluz fue importante durante la época. Al Andaluz, pues prácticamente tenía toda la península ibérica en su control, salvo el reino de Aragón, Castilla, Pamplona, perdón, el reino de León, Castilla, Pamplona, Aragón y los condados catalanes. También te hablan, por supuesto, de los reinos cristianos del norte de la península ibérica, evidentemente. Aunque os recomiendo también el otro, que ya también lo reseñaré, el otro suplemento que te habla más en profundidad de la península ibérica. Con lo cual tampoco me voy a meter muy de lleno, pero bueno, aquí os habla pues de toda la historia de la península ibérica durante esa época, ¿no? La época vikinga. Y luego os habla de la Rus de Kiev, que es el origen de Rusia, los orígenes, pero primigenios casi, ¿no? De Rusia, ¿no? Y de cómo se crearon aquellas rutas, ¿no? Este es el Rus de Kiev. Las distintas rutas que había. Y bueno, y aquí
entramos en un capítulo pues que también he disfrutado muchísimo como amante de la mitología que soy, que es el capítulo 14, Heidendorf. Capítulo que hace una síntesis elemental de la mitología nórdica. Ese capítulo, si queréis hacer unas aventurillas con un toquecito, un poco más mitológico, un poco más sobrenatural, es fundamental. Primero porque te habla de la creación del mundo según los nórdicos, te hablan de los distintos protagonistas de la mitología, los dioses, te hablan por supuesto de Odín, te hablan de Thor, te hablan de todos los Aesir como Tyr, Heimdall, Loki, Frigga, te habla también de los dioses secundarios de esta zona, por supuesto de Freya, que es una diosa Vanir, porque los dioses estaban divididos entre los Asir y los Vanir. Te hablan de los 9 reinos de Yggdrasil, que no sé si aquí arriba hablan de ellos o más adelante, ¿vale? Pero te hablan de los enanos, de los elfos, de las valquirias, de las nornas, de los Einhar, de los Duergar o enanos, ¿vale? Los elfos negros, los elfos de luz, los gigantes, por supuestísimo, ¿vale? Lobos, caballos y demás criaturas de la mitología, como los jabalí, los habitantes de Yggdrasil, y los perros también, por supuesto, del Ragnarok. Sí, es un resumen muy resumido de la mitología nórdica, pero que merece muchísimo la pena. La fe y la religión, la adoración, los sacerdotes y los templos. Y te hablan de los 9 reinos. Hay 9 reinos. Hay 9 reinos que de Yggdrasil, que son esto: Helheim, Svartalfheim, Niflheim, Jotunheim, Midgard, Valheim, Alfheim o Yggdrasil, Asgard y Muspelheim. Son los distintos 9 reinos de Yggdrasil. Bueno, te hablan un poquito de qué es cada uno, ¿no? Helheim es el reino de los muertos, Svartalfheim es de los elfos oscuros, Niflheim es de la niebla, el frío y también los enanos Duergar, Jotunheim es de los gigantes de hielo o gigantes grises, Midgard es el reino de los humanos, Valheim es el reino de los dioses Vanir, Alfheim o Ljufheim es de los elfos luminosos, Asgard es el reino de los dioses Aesir, donde se encuentra además el Valhalla, y Muspelheim, que es el reino de fuego o de los gigantes de fuego, ¿vale? El reino elemental de fuego. Y después ya vienen los apéndices. Los apéndices son muy útiles. ¿Por qué? Porque aquí vienen los resúmenes de reglas, y con estos apéndices no necesitáis, si ya os habéis leído el manual, podéis ir directamente al apéndice y allí lo tenéis todo, ¿vale? Y viene pues desde los resúmenes de reglas generales, ¿vale? Es el 1, ¿vale? El combate, punto de vida, todo, ¿no? Todo resumido. Todo resumido. Para que vaya todo mucho más rápido, ¿vale? Para vosotros. De las habilidades, que vale. Y las calidades de éxito de las habilidades. De los hechizos. Este viene muy útil de las habilidades porque vienen aquí desarrolladas, ¿vale? Los críticos y fracasos en combate en Totem Revolution avanzado. Esto es solamente para aquellos que tengáis intención de usar el Totem Revolution avanzado. Las tablas de lesiones y dolencias para Totem Revolution avanzado también. Y el apéndice 5, los nombres masculinos y femeninos para crear personajes, ¿vale? Luego los consejos de narración, esto es solo para el narrador, ¿vale? El glosario de la terminología vikinga, tan complicada, que ya cuando te vas acostumbrando un poco a ello, pues anda, pero que es complicado, ¿eh? También el glosario de terminología de Valhalla. Y personajes pregenerados. Tenéis varios personajes pregenerados, ¿vale? Para usarlos inmediatamente, ya con su historia hecha y todo lo demás. Y las 2 aventuras. La primera, el aullido más profundo. Es una aventura sencillita y que yo os recomiendo para empezar. Porque para meterte en lo que viene siendo
La mecánica del juego pues tiene lo básico y puede ayudar mucho. Es una aventura que yo creo que se puede jugar en par de sesiones, dependiendo de cómo roleen vuestros personajes o vuestros jugadores, un par de sesiones. Un par de sesiones de 2 horas y media, 3 horas se puede jugar. Y por último, la sutil voz de Loki. No sé si yo había hablado del engaño de Loki, pero no, es la sutil voz de Loki. Que esta sí es una aventura un poquito más larga. Un poquito más larga. Y con tintes. ¿Qué me pasa en la boca últimamente? Es que llevo muchas horas hablando. Con tintes más sobrenatural, más de la mitología nórdica, ¿vale? Y una vez que tenéis leídas las 2 aventuras, podéis elegir si queréis narrar una o dos, ¿vale? Viene la ficha de personaje para poder fotocopiar. También la de hechizos y los agradecimientos, ¿no? De los mecenas, de las tiendas, etcétera, etcétera, etcétera. Vuelvo para resumir el final y nos vamos. Con esto llegamos al final de esta reseña, que yo sabía que iba a ser larga porque es un manual que he disfrutado muchísimo. Y aunque, claro, 1 hora y 11 hablando sobre un manual puede llegar a cansar un poquito y puedes cometer algún que otro error a la hora de expresarte, pues más o menos hemos completado pues con todo el cariño del mundo. Sobre todo cariño porque ha sido la primera editorial que ha enviado material para estas jornadas, para que podamos reseñar, jugar y traer y hacer vídeos y demás, y tenerlo aquí en este 5º aniversario del canal. Tengo que agradecer por tanto a Ignacio Sánchez Aranda, que personalmente me haya enviado tanto el manual como los suplementos, la pantalla y todo lo que me ha enviado, que es de verdad brutal la generosidad. Y lo único que puedo es de verdad agradecérselo de la mejor manera que se puede agradecer este tipo de situaciones. Primero, dedicando vídeos a este magnífico juego de rol, y en segundo lugar, jugarlo. Y nada más, y deciros que no lo dejéis pasar. Si podéis buscar, bueno, ya esperaros porque dentro de poco va a salir la segunda edición y seguramente la segunda edición va a mejorar en muchos aspectos o lo que fue la primera edición, pero que si no queréis esperar porque os come el ansia viva, es el ansia viva por jugar Valhalla, pues que lo adquiráis en tiendas, que seguramente todavía podéis adquirirlo en tiendas. Y si no podéis adquirirlo en tienda, hay PDFs liberados para jugar Valhalla. No sé si el del Totum Revolution está liberado, pero os puedo asegurar que el de Ithos, el de Fate y la versión de Savage World están liberadas. Y nada más, yo me despido aquí. Continúan las jornadas. Lo próximo que vais a tener por aquí, ya sí, de verdad, que lo prometo, vais a tener una partida de rol, ¿vale? Va a ser el siguiente estreno, una partida de rol de la llamada de Cthulhu, que se llama Place Menor, que no sé cuántas sesiones nos va a coger y que posiblemente tengáis, ¿veis? Me sigo trabando, coño. Tengáis la primera sesión justo a continuación de este vídeo. Siguen las 72 horas de rol online aquí. Seguimos trabajando para que os explote la cabeza con la cantidad de material y de contenido rolero que os voy a bombardear y que os voy a tirar para que podáis ver. Y seguimos currando aquí para vosotros a tope. Así que nada, nos vemos en el siguiente.